A ver, vamos para Leo. ¿Cómo empieza esta semana para Leo? En este lunes 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Bueno, Leos ascendentes o lunas en Leos. Vamos a mirar Leo ascendente, lunas en Leo. ¿Cómo está esta energía? Leo más emocional que nunca. Estos signos sí les corresponde todo en las casas de agua. Observen cómo el gran trígono que se forma entre Marte, Saturno y Júpiter coinciden en las casas de agua, 4, 8 y 12. Entonces, estas posiciones de 4, 8 y 12 le dan vida también para que a través de la fuerza que tenga Leo, Leo sí es un signo que esta semana eh, le viene muy bien volver a la raíz, volver al centro. El Sol está en la casa 4 haciendo un trabajo de introspección en las raíces, en el ayer, en la familia. Creo que es una excelente semana para que Leo también sea consciente de qué lo ha llevado o qué los ha llevado a ustedes, leones, a estar hoy donde están. Es una semana donde la vida les pide conexión emocional, permitirse sentir más que nunca. Cuando estos planetas que son tan rocosos, que son tan habilidosos, planetas que son tan personales como Saturno, sociales, uno, Saturno, Júpiter y Marte, aquí están haciendo un trabajo más de introspección para Leo. Casas 8, casa 12 y casa 4. Tal parece que hay cosas que aprender acerca de las emociones. Tal parece que hay situaciones muy fluidas. Recuerden que esto es un trígono, es decir, que es muy favorable para que Leo se pueda apoyar acerca de su propio combustible emocional y a través de eso poder rugir muchísimo mejor. Hay una luna creciente en esta semana para Leo que le va a corresponder en la casa 6, en la casa de los planes, en la casa del trabajo. Entonces, Leo, si esta luna creciente la van a tener ustedes en Capricornio, abriendo oportunidades en la casa 6, pues está anunciando posibilidades también de aterrizar y de concretar. Sobre todo la luna en Capricornio se encarga mucho de concretar en la casa 6 temas que ustedes han venido sintiendo y temas a lo que ustedes se han venido emocionando y le han venido ilustrando. Es como una mini cosecha, podemos decirlo. No la cosecha total, pero sí una mini cosecha. Este juego que logra ser Mercurio, Marte y Sol en la casa 4 hace un observador, ¿sí? Le sirve de observador. Finalmente el planeta de ustedes, Leo, es el Sol. Si el Sol está en Escorpio en la casa 4, los está llevando a que se conecten con las emociones más profundas del ayer, con el árbol de donde vienen. Creo que es el signo donde el universo le pide, utilice a Saturno, utilice a Júpiter para lograr sumergirse dentro de todas aquellas emociones que a veces a Leo le cuesta tanto trabajo y prefiere ni ir hasta allá. Una excelente semana para conexión, introspección, avance y sobre todo discernimiento acerca de lo vivido o de los temas difíciles que ustedes hayan podido en el pasado. La casa 4 se ubica mucho de la raíz. La casa 4 nos lleva a casa. Escorpio nos lleva a las intimidades. Luna negra, Marte, todo eso lleva a toda esa sustancia emocional que no es tan fácil. Y si su planeta regente está allí en 4 y en Escorpio, pues con mayor razón hay algo que ver. Tal parece que la vida les va a premiar a todos aquellos ascendentes en Leo, signo Leo o luna en Leo, que a través de ese trabajo de introspección íntimo con ustedes mismos, logren descubrir y sacar cosas importantes que a lo mejor han venido subestimando y no se tiene tan claro. Creo que es una excelente semana para retirarse también. Estas casas 4, 8 y 12 piden un poco de retiro, un poco de silencio para Leo y poder conectar cosas que a veces no han sido tan chéveres o no han sido tan favorables. ¿Quiénes son Leos? ¿Quiénes son Leo, ascendentes en Leo? Dice por acá, Ángela, eres excelente, muchas gracias por tu guía y sabiduría, genio. Ángela, un abrazo para ti. Está por acá Tina. Sol Leo ascendente Libra, maravillosa combinación. Gracias Javier, dice por acá. Buceo de aguas profundas, maestro. Exactamente, Denia, lo dijiste muy bien. Creo que están poniendo a los leones a bucear en medio de todo eso. Grandioso, muy bien. Hola, maestro, signo Leo. Un abrazo, Tania. Sol Luna.
Cáncer ya pasó. De todas maneras queda grabado en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan volver a mirar. Va a quedar grabado y ahí lo pueden ver. Hipersensible, Sol en Leo, estoy hipersensible, ya lo creo, es demasiado. Sí, hay demasiada energía, entonces esto puede dar mucha hipersensibilidad, como ustedes también lo podrían decir. Muy bien, vámonos para Virgo. ¿Qué energías hay para Virgo? Vamos a mirar el horóscopo de Virgo para esta semana. A ver qué nos trae la vida, qué le trae la vida a Virgo, cómo se acomodan la posición planetaria. Recuerden que es horoscopía, es decir, colocar la línea de tiempo en el observador de Virgo, colocando un tiempo específico del lunes 27 hasta el domingo 2 de noviembre. Si colocamos esta perspectiva,